Buenas tardes, estamos en su espacio Economía al Día. Hoy tenemos con nosotros como invitados al doctor Luis Carvajal, quien es coordinador de la Comisión Medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro de la Academia de Ciencias. Aunque este es un programa que trata básicamente de los fundamentos de la economía, nosotros entendemos que no hay economía sin medio ambiente, sobre todo en un país en que su principal ingreso depende del turismo. Y mientras más se cuida el medio ambiente, pues más fácil que tengamos un turismo de calidad. Mientras más lo maltratamos, pues más bajan las posibilidades y la calidad. A nosotros nos gustaría que el doctor Carvajal comience explicándonos a nosotros cuál entiende él que es la vinculación que hay entre la economía dominicana y la calidad del medio ambiente. Mira, el medio ambiente es la base física en la que ocurren los procesos económicos. De hecho, la economía es la transformación de la naturaleza para generar productos o generar servicios. Y la calidad del medio ambiente es la capacidad que tiene esa naturaleza de soportar las actividades económicas. Por eso yo siempre me río cada vez que alguien quiere contrastar economía y medio ambiente. De hecho, una de las expresiones clásicas en las aulas es decir que tienen la misma raíz ecología, sí, economía, pero en ambos casos estamos hablando de una casa. Ahora, entendamos República Dominicana. Solo un problema tan vital como el agua, imprescindible para absolutamente todo el mundo, depende de la calidad, por ejemplo, de nuestros ecosistemas de montaña. Y el deterioro de los ecosistemas de montaña pesa en lo que le cuesta al Estado colectar agua para hacer que llegue a la población, pesa en los impactos económicos que generan las oscilaciones en la cantidad de agua que disponemos, sequías o inundaciones y otros fenómenos. Pero la calidad productiva de los valles intramontanos y de las zonas de los llanos costeros nuestros depende del flujo que viene desde la montaña de manera continua. Mucha gente no lo relaciona y casi siempre se va, al igual que hicieron ustedes ahora, al turismo, porque el turismo está claro que es una actividad que lo que oferta, digo, cuando no oferta servicios poco éticos, de lo que no quiero hablar, pero cuando lo que está ofertando es calidad de una playa, calidad de un bosque, naturaleza, paisajismo, todo esto depende fundamentalmente del sistema natural. Pero República Dominicana tiene un turismo que tiene una demanda específica de agua. El factor fundamental ahora mismo de limitación de los proyectos de turismo del sur no tiene que ver nada con montos de inversiones, con la construcción logística para hospedaje o para que lleguen tal o cual tipo de embarcaciones. El factor limitante fundamental del desarrollo del turismo del suroeste y en cualquier otra parte del país es la disponibilidad de agua. Y ahí hay una zona crítica con un déficit estructural de agua permanente que tiene mucho que ver con cuál es la calidad del Parque Nacional Sierra de Bauruco o para todo, recojamos todo el sur de todos los parques, tanto del Bauruco Oriental y la Reserva Natural Domingo Fuerte, donde nacen las aguas que van a Barahona, como las que van hacia el resto del Bauruco. Fíjense que cuando se discutía el proyecto, en la discusión de la fuente de agua, ha habido varias propuestas de que los primeros proyectos de salinización estén en esa zona, porque ciertamente hay una indisponibilidad de agua. Pero si usted va a la economía de la familia, el Gran Santo Domingo, para poner un ejemplo, se supone que es el polo de desarrollo de República Dominicana que concentra alrededor del 26% de las inversiones generales del Estado. Esos son números más, números menos, probablemente más, pero en valores oficiales por ahí anda, casi... Y cerca del 30% de la población. Sí, sí, pero tiene... a mí me interesan mucho las inversiones. ¿Por qué? Porque ocurre que para el promedio de una familia está gastando entre el 15 y el 18% de sus entradas en adquirir agua o en hacer inocua el agua. Prácticamente el 60% de la población no recibe agua de manera continua y las intermitencias varían desde 2 a 3 veces por semana a familias que la reciben
una vez cada 15 días, y hay zonas donde el agua no llega. Y cuando vienen los periodos de estiaje, este proceso se agranda, pero también se agranda cuando vienen los grandes aguaceros. Claro. Y eso está pesando en la economía inmediata de la gente, pero pesa también en la economía del Estado. Porque cuando una parte importante del tiempo laboral en una familia, que cae por lo general sobre las mujeres, tiene que estar en buscar el agua, en conservar y garantizar la calidad de esa agua, o en utilizar esa agua para resolver los problemas de la casa, se multiplican muchos otros problemas, porque esto genera mayores enfermedades vinculadas al agua. El estrés y la tensión terminan creando problemas en las relaciones familiares, en las satisfacciones tan simples como la satisfacción sexual, creando todas las consecuencias psicológicas y el índice de violencia que queda asociado, que también pesa por la economía. Es decir, no es posible separar absolutamente ningún componente de la calidad del ambiente. Y quiero tocar uno del que se habla poco: la capacidad de generar energía o de hacer racional la energía generada, no importa si el mecanismo fue limpio o fue muy sucio, depende mucho de la calidad del ambiente. Porque la calidad del ambiente es el entorno donde ocurre la economía. Por eso, a mí, y yo y todos los ecologistas en sentido general, somos catalogados como enemigos de la economía. Yo me río porque sé que esa acusación no es producto de la ignorancia, no es producto del desconocimiento, sino de que hay intereses que orientan la forma de pensar y evaluar los temas. Economía, digamos que el programa de ustedes, Economía al Día, pudiera llamarse perfectamente Ecología al Día. Qué bien, pero yo no quiero que cerremos este segmento sin tratar un tema que usted habló de la zona del suroeste, porque me toca, yo soy del suroeste, del sur. Usted decía que hay un problema de agua en la zona sur. Últimamente yo he escuchado que hay agua subterránea, que hay ojos de agua, como ustedes señalan, y que esa agua bien puede usarse, además de los proyectos de desalinización, que serían los primeros que se usarían aquí. Entonces, ¿qué tan pesado sería eso? Empiezo por la segunda parte. Ir a los procesos de desalinización implica una derrota estratégica en la gestión de los recursos del Estado. Para el Estado en sentido general y para los gobiernos donde eso ocurra. No porque no, si no hay otra opción podemos llegar allá, pero si tuvimos que llegar ahí es porque fracasaron las demás. Ciertamente tú tienes que en la zona de Pelempito hay un enorme acuífero subterráneo que bien pudiera incorporarse. Ahora, hacia las zonas de la sabana de Sansón y de Pedernales, donde van a estar ubicados los proyectos y donde debe tomarse, porque el agua subterránea además implica gasto energético y un encarecimiento de la toma de agua, y un estudio de la capacidad de recarga de esos acuíferos, porque el agua no está ahí de manera eterna y no llega sola. El agua que está en esos acuíferos se condensa en las montañas. Y si nosotros seguimos sustituyendo la vegetación especializada en fijar agua, en incorporar agua al sistema para meter cultivos intensivos con intenso laboreo, o sustituirlo por cultivos que en vez de incorporar sacan agua del sistema, como los aguacates, todo el resto de la economía, incluyendo la economía agrícola, incluyendo la economía del aguacate, zonas abajo, que es donde debería estar ubicado un cultivo tan magnífico y tan excelente como el aguacate, entonces entraríamos en una situación crítica. Uno de los elementos de debate, y yo he participado en varios de esos debates, cuando se presentó el estudio hidrológico para insumir la demanda de agua para los proyectos turísticos y todo lo que eso implica, porque mucha gente cree que el proyecto turístico es el hotel, y mucho más allá de ahí, nos dimos cuenta que realmente no era suficiente. Y de hecho la velocidad y la capacidad real de lo que allí se construya va a estar siempre limitado por la disponibilidad de agua. Y el agua genera dos situaciones: la que yo demando y después cómo la devuelvo, porque lavar el agua cuesta, y cuesta más donde el agua es todavía más escasa. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando usted analiza los estudios, que a mi juicio muchos de ellos incluso están por debajo de los números, pero vamos a tomar los números oficiales, tú tienes una zona donde la demanda de agua sobrepasa el 100% de la disponibilidad. Y cuando la demanda supera el 20% de la disponibilidad, se dice que es una situación crítica que obliga a políticas públicas.
Y cuando supera el 40%, dice que es una situación urgente. Y si pasó del 60%, tú estás diciendo que hay escasez. Estamos hablando en una zona donde la demanda oficialmente establecida por el INDRI y los organismos que estudian esto, te habla de entre un 118 y un 122 del agua que hay. O sea, hay una crisis estructural de agua. Y cuando tú tomas las políticas públicas y los niveles de ordenamiento que se deciden, tú te das cuenta que en la ley de ordenamiento se metió una trampa para declarar las cuencas altas como cuencas mineras, obligando a los municipios a declarar como territorio minero donde quiera que haya una concesión, y toda esa cuenca alta está concesionada. Una concesión de exploración, porque tú me dijeras de explotación, sí, claro, todavía atendemos. Una de las grandes apuestas que está haciendo ahora, incluso con apoyo de funcionarios, de gente del gobierno, pero de muchos sectores, es tratar de convencernos de que desarrollar minería metálica, aurífera, en la cuenca alta del río San Juan, arriba de la presa de Sabaneta, y en una zona en que está toda la región desde Padre Las Casas a la frontera, dentro de concesiones, y donde el 100% de los ríos de la zona quedan dentro de concesiones mineras. Apostar eso, cuando tú analizas la otra realidad, te dice que tú no tienes una visión integral de Estado y que has separado economía de ecología y no has entendido que tú no podrás desarrollar la economía. Óyeme, la disminución en un 5% de la disponibilidad de agua que llega al Valle de Asua tendría un impacto económico en la producción agrícola, en los valores de esos productos en el mercado y en la competitividad de esta gente en un momento en que nos estamos abriendo a que terminen los convenios, o sea, que combine el Tratado de Libre Comercio y nos abramos una serie de importaciones, lo cual implicaría un desplazamiento masivo de productores agrícolas. Y el problema, como tú notarás, parece ser económico, parece ser diplomático, no, es un problema primariamente ambiental. Si nosotros queremos garantizar que usted pueda seguir comiendo plátano del sur, o que frente a una sequía de 6 meses como la tuvimos, no se te seque la laguna de Cabral y su entorno, que lo llegamos a ver en la primera plana de los periódicos, se perdió. Nosotros dijimos, cuando venga una tormenta se recupera, y se recuperó, pero esas oscilaciones drásticas terminan golpeando la vida de los productores que están ahí, devaluando el valor de esos predios agrícolas y consecuentemente sobre el inventario nacional de bienes tangibles. Nosotros tenemos una pérdida, o sea, tenemos un empobrecimiento continuo de la economía porque estamos empobreciendo el medio ambiente. Planteamos el problema, pero una solución no sería enfrentar ese problema que pudiese ocurrir ecológico con siembras masivas de árboles, con la recuperación de las cuencas, porque en la zona sur es verdad lo que usted dice, que hace falta agua, pero también hay muchos ríos que estén con los problemas que estén, pero está Nizaíto, está y hay, pero en el naciente de Nizaíto está la Belfort destruyendo esa zona con un permiso ampliado. Tú tienes el río Virán, para hablar del río de la cloaca Virán, ¿verdad? Porque el río Virán es la cloaca sí, de Barahona. Pero ve acá, está cortado en 2 sitios por intervención y le acaban de meter un camino que lo aísla. ¿Y qué provocó eso? Pregúntale, ¿tú eres de Barahona? Pues de la zona sur. Pues cualquier persona de ahí te va a decir cómo ese río que antes tenía agua, ahora es un charquito que lo que recoge es los miados que salen de las viviendas y de la casa. Pero casi todos los ríos están así, Luis, aquí. Sí, pero ocurre que cuando nos damos cuenta que hay un factor causal, descubrimos que no hay, o sea, a mí me gusta porque me parece muy sano lo que tú planteas de la solución. Y mucha gente, aquí se ha hecho más daño en algunos sitios sembrando que tumbando. Claro. Porque si tú siembras lo que no debes, por ejemplo, tú terminas homogenizando un ecosistema, tú terminas actuando en contra de su lógica. Es un tema de planificación. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Una visión integral del medio ambiente, como parte de la planificación económica general del Estado. Mientras nosotros no tengamos una política de inversión, por ejemplo, en las montañas, de recursos, y de la montaña que baja agua, baja productividad de suelo, baja madera que te le explotan, bajan frutales, bajan productos. ¿Qué sube a la montaña? ¿Cuál es el porcentaje de inversión pública en un país que tiene no 3/4 partes, como cree, 4/5 partes de nuestro terreno, es terreno montañoso? Y nosotros no tenemos, el único programa histórico que aquí se llamó montaña era el equipo de zapadores de montaña, una cuestión militar que tenía más una visión guerrillera. Ahora la montaña se está volviendo
creando un proceso de gentrificación. O sea, donde está llegando el que tiene cuarto en las ciudades, se compra un solar, lo maneja como le da la gana, pone una villa y termina creando el problema que tenemos ahora en la naciente del Yuna, que entre Valle Nuevo y la humeadora, tú tienes un corredor más importante que ambos por la circulación de agua, que lo están ocupando son tigres que en la ciudad consiguieron dinero, yo no sé cómo, pero parece que es muy fácil, y que están haciendo allí unas mega construcciones y alterando totalmente este sistema, porque no tenemos una política pública adecuada. Y ojo, yo no estoy diciendo que este gobierno, ni el anterior, no hay en el Estado Dominicano una visión de conjunto. Y cuando se discute desde los intereses. Y el interés de quien defiende la naturaleza y la protege es distinta del que tiene la capacidad económica para impactar sobre ello. Por lo tanto, de la perspectiva económica, estamos obligados a poner el ojo sobre dos sectores. Sobre la pobreza extrema, que por falta de alternativa es capaz de tumbar para crear, para vender carbón, para hacer leña, para el pequeño predio. Y la riqueza extrema, que es todavía peor y mucho más degradante, porque ella tiene la capacidad de presionar sobre los políticos, de contratar a la pobreza extrema para que esos procesos altamente precarios, ellos puedan recibir los beneficios y los más pobres sean al que tú culpes, al que tú castigues, al que tú persigas, y generan lo que está pasando ahora. Mañana yo voy a una reunión en Bonao, en la que va a estar el ministro, va a estar el viceministro de área protegida y va a estar la coalición de la defensa de las áreas protegidas, porque estamos discutiendo la situación del Alto Yuna y de ese corredor entre Valle Nuevo y Lumeadora, porque ¿qué ha pasado? Que la gente que ha comprado ahí tienen una guerra diciendo que quieren desalojar a los campesinos, que tal y tal cosa, pero ninguno de los que está planteando eso es campesino, pero ellos tienen recursos para tratar de mellar la organización social y una resistencia histórica que hay en la zona. De hecho, han creado una institución en paralelo. En estos días yo me reí mucho porque me llegó un tipo hablando que lo que es un tipo multimillonario, dueño de banca, que adquirió terreno en una zona donde no podía adquirir terreno porque es área protegida, diciéndole a los campesinos que están actuando contra sus intereses, pero en el terreno y en el área que él compró. Entonces, situaciones de este tipo te dicen que un fenómeno de esto ocurre porque carecemos de una política social. Sí, es un tema realmente apasionante, ¿no? Pero tenemos ahora mismo que hacer una pausa. Volvemos con él en unos minutos. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Estamos en Economía al Día, nada más ni nada menos que con el doctor Luis Carvajal. Es un defensor a rajatabla del sistema ecológico y ambiental del país y del mundo, porque don Luis estudió fuera del país. Pero déjame picarle un poquito a usted en algo. Usted dice que hay muchas personas que con mucho dinero que están ubicándose en las montañas y que están... incluso algunos que están ocupando terrenos de áreas protegidas. Ya ese es un tema que le corresponde al Estado,
porque donde hay área protegida, eso no se le puede permitir a nadie absolutamente. Pero yo me refiero es a la parte de las montañas donde la gente construye. Eso no ocurre solamente en República Dominicana. Eso ocurre en todas partes del mundo. Lo que tiene que hacerse es regulada, controlada, de que no ocupen áreas protegidas. Pero todos los ricos del mundo viven en montañas. O en playas. También ocurre en todas partes del mundo. El problema no es que vivan en montaña o que vivan en playa. El problema es de qué manera la política pública gestiona el territorio en función del interés nacional como una respuesta integral y de las funciones ecológicas, económicas y sociales del territorio. Por lo tanto, ningún territorio se desarrolla sin un plan de ordenamiento. Claro. Yo era de lo que decía de manera continua que cuando tuviéramos una ley de ordenamiento territorial íbamos a superar este problema. Y cada vez que me ponían un problema, yo terminaba diciendo, pero con la ley de ordenamiento. Al final, la ley de ordenamiento, cuando terminó de salir del Congreso, tuvo tantas deformaciones, tuvo tantas manipulaciones, jugaron tanto los intereses, que las funciones fundamentales que esperábamos de ella no la puede jugar. Pero volvamos al problema. Yo cuando hablaba de la riqueza extrema, hablaba de la capacidad que tiene la riqueza extrema para saltarse las políticas públicas o para inclinarla a su favor. Claro. Y cuando hablaba de la pobreza extrema, hablaba de qué manera, de manera simplemente por sobrevivencia. ¿Usted cree que los pobres se ponen a la orilla de los ríos porque ellos quieran andar a la orilla de los ríos para que se los lleve o vayan a los sitios más frágiles? No, es que el sitio más frágil tiene mayor valor económico y el valor económico inmobiliario del territorio determina cómo se ubica la población en función de su capacidad de ingreso. Cualquiera le gustaría tener una villa en casa de campo, pero no todo el mundo puede tener una villa en casa de campo. O sea, hay personas que pueden hacer eso. Ahora, ¿qué ocurre? El patrón de ocupación de costa en República Dominicana te lleva a que el que tiene un terreno próximo a una costa, primero lo quiere cercar para que la gente no entre. Si tiene un humedal donde se producen mosquitos, lo quiere secar para que los mosquitos no le piquen. Pero además, si él tiene un pedazo de playa, él quiere hacer su espigón para poner ahí su parqueo. Y en última instancia es una responsabilidad del Estado regular eso. Y es el Estado que te tiene que decir a ti que el carácter público, abierto y de derecho social que tú tienes al uso de las aguas de un río o a las aguas marinas, no puede chocar con la propiedad. Y si choca con la propiedad, ¿qué es lo que predomina? El interés social. Pero ¿qué es lo que predomina en República Dominicana? El interés privado. Y ese interés privado es el que se ha comido los manglares. Cuando usted ve el informe, los datos del informe del proyecto 3030 del gobierno, que es el proyecto que para el 2030 el país tenga el 30% del área marina y el 30% del área terrestre protegida, que es una meta que se ha planteado en Naciones Unidas en todo el mundo. Nosotros tenemos un proyecto y ellos empiezan a hablarte de los manglares. Y aunque de una manera mentirosa te dicen que ha incrementado, pero cuando te ponen la problemática, que es real, tú descubres que nosotros tenemos que ponernos las manos en la cabeza cuando sabemos que la primera barrera al cambio climático, sobre todo a los fenómenos que tienen que ver con el crecimiento del mar, son los manglares. Pero volvamos a la economía. Nosotros tenemos por lo menos 3 informes con numeritos. El informe que presenta el país a la Convención sobre el Cambio Climático, el tercer informe nacional, te habla de contribuciones netas determinadas, te habla de una serie de datos, pero te habla de un monto que equivale al casi el 7% del PIB para poder abordar las medidas frente al cambio climático. Cuando tú hablas y te revisas el Pacto del Agua te habla de 7.500 millones de dólares. Si tú sumas el problema del reordenamiento urbano y el eliminar todas las construcciones que están en zonas frágiles, pero no creas que estamos hablando ahora de construcciones de casitas pobres, edificios altos y muchas viviendas de gente de clase media que se fueron construyendo, por ejemplo, en los humedales que rodean al Gran Santo Domingo. Tú te das cuenta que la economía dominicana no tiene posibilidad de abordar eso. El gobierno acaba de anunciar, el presidente lo dijo los otros días, cogiendo cuadre y con espíritu de suficiencia, que íbamos a entrar en un programa para resolver el problema del drenaje urbano. Terminó reduciéndolo a 4 medidas. Unir a algunos de los conductores que llevan el agua hacia el mar y construir efluentes submarinos. Que eso es una tubería que te recoge, pero en ninguno de esos planes, y yo lo estuve revisando, vi dónde iba a estar la planta de tratamiento. Exacto. Yo, espérate, vamos a estar tirando las aguas urbanas al mar sin tratar, porque los efluentes submarinos tienen todo un punto, claro, ¿de acuerdo?
Pero esa solución, que debe ser parte de la solución en lo absoluto, resuelve, aborda como un pellizquito sobre el lomo de un elefante, sería eso como solución. Por eso vemos lo importante que es planificar la gestión del territorio y del ambiente para garantizar una economía sana. ¿Tú crees cuánto le costaría? Bueno, no voy a mencionar nombres, va a una industria de química, que no voy a decir que es Interquímica, que está ahí en San Cristóbal, que libera sus efluentes de manera directa, ahí en Madre Vieja, a las aguas, haberse instalado correctamente. Pero ¿por qué no se instaló? Porque tenía que haber una supervisión del Estado. Claro. Y probablemente esta gente incidieron para que no lo presionaran. Ahora constituye un problema social que está generando un nivel de morbilidad que pesa sobre el presupuesto de salud pública y la enfermedad y la calidad de vida de la gente que está ahí. Y a ellos mismos les resulta extremadamente costoso resolverlo a ella. En estos momentos. Fíjate que si nosotros hubiéramos permitido la mina de Ligo en Bonao, la Loma de Blanco y ese entorno donde nacen las aguas del río Yuna, y tú hubieras afectado en calidad y productividad del río Yuna, ¿qué tendríamos nosotros con el arroz y con un río Yuna que agua? ¿Cómo eso iba a impactar y era verdad que eso iba a generar un movimiento momentáneo? O permitamos que Gold Quest se establezca arriba de la presa de Sabaneta en San Juan, que es el agua de esa zona. Y si tú eres del sur, sabes que después viene el río Sin, viene este río, que arriba tú tienes Sabanayegua que pasa, pero después ellos se van a juntar con el Yaque del Sur y van a ir a la nueva presa, que se ha anunciado tanto, pero que toda esa agua va hacia un solo lugar, afecta a la allá arriba. ¿Qué sería de tu sur? Pero yo tengo, para que me aclares un poco, porque yo he estado en actividades con la gente del Gold Quest y también he ido a Romero, Sí, lo sí, conozco. Lo que yo he escuchado de parte de Gold Quest es que ellos estarán lejos del área protegida y de que lo que se va a trabajar no es una presa de cola, sino van a trabajar con una pila de mena. Usted sabe lo que es una pila de mena, ¿verdad? Yo sé, yo conozco su discurso. Es un te lo voy a responder proceso, ahora, sí. un proceso industrial y con una alta tecnología, además no sería a cielo abierto. No, Entonces, hay un argumento, ¿verdad? No, hay más, yo te voy a Hay decir más. varios Ellos dicen argumentos. incluso que van a invertir en la recuperación ambiental de la zona. Sí, claro. Ellos dicen que parte de los beneficios lo van a derivar para entubar el agua y garantizar, porque ahí de cada 5 metros cúbicos se pierden 4, que es el promedio general del país. Ahí está más o menos igual. Y ahí no hay un aprovechamiento de la diferencia de altura, ahí hay mucho más. Eso es lo que dice Gold Quest. Igual que dijo que iba a generar 6.000 empleos. Lo dijo recientemente. Sí. Y cuando tú analizas el cuadrito que yo te dice, vamos a generar 6.000 empleos, 2.000 en el primer año, Sí, claro, en el que proceso. tendremos 500 promedio por año. Y que además, pero de lo que vamos a generar de esos 6.000, lo que pasa es que son 1.000 directos durante 8 años. Durante Y esos 8 1.000 años. directos durante 8 años, cada uno va a generar 5, por eso son 6. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que si son 500, tú lo llevas, eso te da al 92. Pero ponlo a 100, te va a generar 100. Al numerito. Pero cuando te dice que ellos van a gastar 168 millones de pesos por mes, por empleo, y tú lo divides entre los empleos, van a pagar chilata, tú sabiendo que hay una enorme diferencia entre el personal, que es el más masivo, cuando ellos más lleguen, van a llegar 600 en la fase de construcción, que van a utilizar mano de obra fundamentalmente para la construcción, que por lo general en esa zona es fundamentalmente mano de obra extranjera, subpagada, para un proyecto que dura 8 años, que te dicen que tiene que ellos pueden generar 372, hoy volvieron a repetir la mentira, millones de dólares por año, pero cuando tú lo calculas para la ley y para los 8 años, están diciendo mentira. El proyecto original, que lo conozco muy bien, que me ha tocado discutirlo con ellos, dice lo siguiente: ese proyecto tiene entre 5 y 5 años y medio. Cuando yo estoy hablando de 8, son los 2 y pico que van a estar más, le sumaron medio año. Un proyecto minero que va a afectar, porque es verdad que ellos están planteando primero un abordaje subterráneo que es menos impactante que el superficial. Claro. Y están hablando de un sistema de separación de alto impacto ambiental, pero un poco más localizado a la orilla del río. Ellos no tienen nada en área protegida, pero están arriba de la presa de Sabaneta. Y esa presa de Sabaneta es toda el agua de la región del valle,
La ley minera dice que tú no puedes tener minería donde tú tienes canales de riego, agua que va a acueducto, pero tú no te puedes poner arriba de toda el agua, de todo el riego, de todos los acueductos, porque los riesgos existen. Pero voy más lejos. Hay una palabra que los dominicanos usamos, que es la palabra chepa, pero que técnicamente, finalmente, la gente le llama serendipia. Es un conjunto de factores casuales que generan una causalidad única. Por una chepa o por una serendipia, el abordaje del proyecto de Romero puede ser subterráneo. Romero es el 0.03% de la concesión La Escandalosa. Antes la concesión era Romero y el Frente de La Escandalosa, ellos por alguna razón le cambiaron el nombre. Pero desde Padre Las Casas a la frontera no hay un solo milímetro, hay otras 19 concesiones que recogen todo. El día que tú le permitas a ellos, tú no le puedes decir que no a ninguna de las otras. Okay. Pero a la vez, no te olvides que tú estás hablando de una zona de origen volcánico. La capacidad de acidificar los suelos en esa zona es superior a la de Cotuí, por el origen. Entonces, cuando tú dices verdades distorsionadas, como el de los empleos, yo te invito, coge un lápiz y haz tú la operación. Y tú verás, pero además calcula el proyecto que ellos tienen, el modelo, qué mano de obra, y te darás cuenta que están mintiendo. Entonces, ¿qué pasa con Gold Quest? Que por un lado miente, dice verdades a medias y distorsiona las verdades. Porque es verdad, cuando ellos dicen nosotros vamos a impactar menos, yo una vez tuve ya una serie de intervenciones en que yo decía, bueno, es cierto que el mecanismo subterráneo iba a impactar menos. ¿Sabe cómo lo tituló el Nacional? Porque lo mandó el periodista que tenían allá, mandó diciendo que yo estaba respaldando y que decía que ciertamente ellos no iban a contaminar. Entonces, usando prácticas de este tipo, o como la que están haciendo ahora, te voy a decir lo que hizo Unigold en restauración. Unigold en restauración le donó unos zafacones al síndico y a un equipo de basquetbol, una vaina, le reparó una cancha. Y ha utilizado eso para hablar de su enorme papel social, y en una reunión el día que entregaba lo quiso presentar como que ellos tenían el aval de la ciudadanía. Entonces, bajo esa práctica, en un país donde a la hora de yo decidir la minería, que la necesitamos, es importante, es vital, donde se puede y como se debe. O sea, son los dos elementos. En un país con esta práctica y con la historia que tenemos, todavía estamos peleando para que a la gente del Yagal, hicieron una marcha en esta semana, lo realojen. Tú sabías que en el proyecto estafa de Barrigol, ese realojamiento de la comunidad del Yagal está a cargo del Estado Dominicano. Que la compañía retiene y ¿sabes por qué ellos no han terminado de hacerlo? Porque ellos quieren que se haga con tu cuarto y con lo mío y no con lo que ellos generan. Porque en un contrato de estafa pusieron una serie de normas en que arrodillaron al país. Y que cuando el país lo revisó simplemente una parte de los componentes impositivos y le metió la mentira a la sociedad dominicana de que lo habíamos puesto mitad. Eso no es verdad y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que a la hora de valorar la minería como actividad, valoremos su enorme aporte a la economía dominicana, pero sepamos dónde la podemos poner. Y Gold Quest, te aseguro lo siguiente, si Gold Quest establece ahí el conflicto social, no hay ninguna instancia política que maneje el Estado que lo pueda resistir a largo plazo. Porque el impacto de Gold Quest es significativa, más grande, mucho más impactante y más inmediato que el que íbamos a tener en Loma Miranda. Pero el nivel de conciencia, yo he caminado toda esa comunidad, he participado y sé cómo están los productores de la zona, que tienen además otra serie de amenazas. ¿Qué pasa? Que Gold Quest se basa en varias mentiras que son verdades. ¿Cómo mentiras que son verdades? Vamos a ponerte una. La mayor parte del agua en ese valle se desperdicia y el Estado no tiene una política de inversión para resolver ese problema. Pero eso es verdad. Pero ese no es el papel de la minería. Óyeme, esta gente acaban de decir en la cuestión que hicieron con la prensa recientemente que ellos iban a construir la carretera norte-sur. Ya nosotros habíamos denunciado hace muchos años en el programa de ustedes de radio, yo expliqué una vez que la carretera norte-sur era una carretera minera. Sí. Lo había dicho, sí, y está documentado, está escrito porque lo escribimos en los informes que hicimos en nuestras comisiones ambientales. Y ahora ellos me quieren presentar lo que hemos denunciado como un hecho, como si fuera un logro, porque en realidad el curso que ellos están planteando, o sea, ¿sabe qué quiere decir eso? Que un proyecto de 8 años que no es rentable, ninguna inversión minera, pregúntele a cualquier economista, pregúntele a cualquier gente si una inversión minera de menos de 10 años es rentable. Solo establecerse y ponerse no es verdad. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ellos están peleando es un asunto que es bueno discutir en esto.
y es que el valor de las acciones de una compañía minera depende no solamente de los proyectos que tienen en curso, sino de las reservas. Y cuando se valida el proyecto Romero, inmediatamente toda la concesión con todas las reservas se valida también. Y eso tiene un valor en bolsa. Pero si además yo convierto todo el distrito minero, el conjunto de compañías que tiene allí, que cuando usted lo reduce a las cúpulas va a descubrir que aunque hay 19 concesiones y hay 7 compañías, usted descubrirá que al final es la misma. Son las son las mismas mismas, tienen los inversiones. mismos accionistas. Lo mismo que pasa cuando usted discute Unigol. Unigol hace un contrato con Barry, pero descubre que las concesiones que están al lado, La Piedra y la otra concesión que están ahí, lo tiene prácticamente Barry, aunque no esté bajo el nombre de Barry. ¿Y qué es lo que esto implica? Que sin ellos sacar 1 gramo de oro, 1 onza de oro de ahí, ya ellos incrementaron su valor de mercado y entraron en un espacio especulativo a partir del valor de la economía dominicana. Oh. Pero inmediatamente eso también te devalúa en los mercados internacionales los precios de los productos agrícolas o pecuarios o agroindustriales que puedan venir de esa zona, porque todo el mundo sabe que... ¿Tú crees por qué los campesinos de Peralvillo y de esa zona pelearon tanto contra la presa de Cola? Porque la presa de Cola ahí le iba a quitar el carácter específico, o sea, ese 8% extra que le pagan por su cacao. ¿Por qué? Porque el cacao, producto de una debilidad económica que está poco manejado, se vende como si fuera orgánico. Y en realidad es orgánico porque la gente no tiene cuarto para aplicar el producto. Pero Sí. esa condición te dice cómo la calidad del ambiente pesa en el valor intrínseco de los productos que genera la economía. Sí, Luis, pero una cosa que tenemos que dejar claro en la sociedad, usted no se opone a la minería, usted No, en lo absoluto. usted lo que está diciendo es que la minería tiene que ser regulada. ¿Tú sabes quién se opone a la minería? Gold Quest. Porque Gold Quest quiere utilizar los valores mineros para hacer especulaciones de bolsa y contrastar la minería contra la actividad primaria de toda una región que es un distrito agrícola y que tiene otros potenciales para convertirlo en distrito minero. Porque la ley de ordenamiento territorial te dice que los suelos de uso minero no pueden tener otro uso. Y si ya yo lo asumí como minero, dado el tamaño de la concesión y Ya la no será cantidad agrícola. incluso de comunidades, le estoy poniendo una Se acabó camisa de fuerza a el una habichuela región. de por ahí. Entonces el Estado tiene que discutir eso. Y nosotros tenemos que ser menos ingenuos cuando oímos al que está interesado. Pero no se puede Yo- combinar. ¿Por qué se puede Se combinar? puede combinar, pero en esa zona no. Óyeme bien. Tú Es- tienes... Explica por qué no se puede combinar. Tú has visto, tú visitaste la zona. Claro. Para tú subir, tú subiste y a la derecha tenía montaña y a la izquierda tenía montaña, ¿sí o no? Sí, claro. Tú estás en una zona encajonada. Encajonada. Donde todo lo que va ahí. Tienes toda la razón, hay que pasar por un Ellos no río. usaron la palabra presa de cola cuando hablaron contigo, pero sí le escribieron en el proyecto. Y volvieron a... ¡Ajá! Ellos no le llamaron relave, le cambiaron el nombre porque ellos van a utilizar un mecanismo de separación y precipitación, pero ese material del cual una parte va a volver, pero la inmensa mayoría que queda afuera tiene que ir a un sitio. Y ese material inerte del que tú separas el oro, te quedan todos los metales pesados y otros componentes asociados que son el elemento más peligroso que hay. Entonces es una mentira. Entonces- Ya yo lo he debatido muchas. ¿Tú sabes ya lo que decía Barry de la presa de Cuance? El material inerte que vamos a depositar allí. ¿Tú crees que lo resuelve con la palabra? Eso se llama, ¿tú sabes cómo se llama eso? Que tú crees que el que yo use la palabra resuelve el problema. No, eso no, ese material no es inerte porque usted le llama inerte. Hacerlo inerte y hacer que disminuya el peligroso implica un proceso permanente, continuo y para siempre. Tú me estás hablando de un impacto eterno en un sitio donde tú vas a durar 8 años si le creemos a su proyecto. Pero dice ¿Sabes que qué lo va a van a pasar en usar. 8 años? No, ¿sabes qué va a pasar en 8 años? Que cuando se acabe la beta que por serendipia encontraron así, ellos van a tener que cambiar el mecanismo. ¿Y tú crees que la minera se va a parar? ¿Lo crees? Oye, el que se crea eso es un O sea, ingenuo y se chupa el dedo. Usted está diciendo que primero, no se va a usar cianuro, van a hacer su proceso como se dice, pero posteriormente terminarán usando químicos. No. No. Yo no he dicho eso. No he dicho No lo he eso. entendido. No, ya me di cuenta. Sí. Lo voy a repetir. Sí. En el proyecto actual para esta etapa de Gold Quest, ellos van a sacar un material que tiene una relativa alta ley y que está a profundidad. El oro se puede depositar, el oro nativo arriba, el que oro, los óxidos y los sulfuros. Exacto. En esta zona, por un problema del sitio, tú tienes el oro nativo abajo, los óxidos y los sulfuros.
eso lo hace mucho más riesgosa. ¿Qué ocurre? Sí, Que si ellos los van sulfuros están arriba. van Ajá. subterráneamente a tomar este material. Pero no te olviden que cuando tú me hablas, ellos hablan de alta ley, 5 gramos por tonelada. O sea, cuando ellos le saquen a una tonelada 5 gramos, que es menos de una cucharadita, ¿verdad? A esa tonelada, el resto del material que se va a expandir, que va a procesarse, que va a mojarse, que va a flotar, se va a depositar en 2 sitios. Uno, ellos le llaman una parte de material definitivo, y otro, hay una parte que ellos lo van a devolver. Ese material que está ahí, cada vez que entra en contacto con el agua, ellos te dicen, no, nosotros no vamos a consumir agua, vamos a usar el agua de lluvia. Dime, en una zona donde la evaporación es superior a la precipitación, ¿de qué agua de lluvia tú me estás hablando? O sea, tú tienes que coger una gente que quiera creerle. O sea, es como los cuentos infantiles. Si tú le quieres creer, le puedes creer. Pero tú puedes estar seguro que Cenicienta no se montó en una carroza porque las calabazas se convirtieron en carroza. Es un tema realmente muy apasionante, pero tenemos que hacer una pausa. Yo quiero que en el próximo segmento hablemos de una empresa que anunció el gobierno recientemente para tratar sobre las tierras raras. Las tierras raras. Vamos a hacer una pausa ahora. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Estamos en Economía al Día con el doctor Luis Carvajal. Es un tema apasionante. A mí me apasiona bastante el tema minero y el tema ambiental. Solo que yo no soy un especialista, por eso le cuestiono y le pregunto al que sí sabe de eso. Y el doctor Luis nos puede explicar sobre otros temas, no solamente del tema de oro, sino también sobre este nuevo ingrediente que se está conociendo en los últimos tiempos, que sería, si se lograse en el país, según dicen las autoridades, un desarrollo importante para la economía, pero que también tiene sus riesgos, y es la extracción, la posible extracción de tierras raras en la zona alta de Pedernales. Muy bien. De todas maneras, me cojo un minuto para decirte que la gran discusión en Romero no es si se abre el Frente Romero o no, sino si se convierte la región de distrito agrícola a distrito minero. Y por eso nosotros decimos que ellos no pueden iniciar el proceso de evaluación ambiental. Porque ¿qué quiere decir el estudio de impacto ambiental? Que una revisión previa establece la pertinencia y te dieron unos términos de referencia. Y si yo admití la pertinencia para ellos, tengo que admitir la pertinencia para todos. Por lo tanto, nadie se opone a un estudio de impacto ambiental, pero el estudio de impacto, primero el estudio ambiental estratégico que establece la ley y que no lo quieren hacer, porque cuando se evalúa el peso del agua, la característica, o sea, los parámetros que lleva ese estudio va a dar que no. Ahora vamos a hablar de la empresa minera dominicana y de tierras raras. El primer anuncio, nosotros teníamos información desde hace mucho de que se estaba en esa búsqueda, pero bueno, no eran oficiales, algunas eran infidencias.
De hecho, llegamos una vez a tener contacto con parte de un equipo que estaba en eso, pero la primera vez que el país se entera, no se entera porque lo enfermara minería, ni medio ambiente, ni el presidente de la República en su momento, ni nadie. Quien lo informa es el Comando Sur de los Estados Unidos, que dice que en una colaboración sus geólogos encontraron tierras raras. Y por los sitios que ellos describieron estaban al interior del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Cuando eso ocurrió, nosotros hicimos la observación, dijimos, la ley minera prohíbe hacer concesión a empresas del Estado o a otros estados de cualquier tipo, incluyendo exploración, claro, lo cual convertía la investigación del Ejército de los Estados Unidos en una investigación ilegal, violatoria de nuestra ley minera. Cuando sale el anuncio alrededor de la Reserva del Ávila, ojo, mucha gente cree que la Reserva del Ávila se creó con el decreto. No, esa reserva está desde el 2017. Se crea en el 2017, no la crea este decreto, la reserva está creada. Lo que crea este decreto en la reserva es la empresa minera dominicana. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el Estado debe tener una empresa minera. E incluso con algunos de los términos y de las funciones que se le atribuyen a esta empresa minera. Y de que, bueno, esta empresa sería la encargada de la exploración o de licitar y contratar la exploración, pero fíjense que en el decreto establece que solo el Estado Dominicano puede explotar, aunque sea en contrato, que no es lo mismo que por ejemplo, el arrendamiento. Yo siempre me río de la palabra arrendamiento en el contrato que hay en la concesión Quisqueya 1 y 2, donde está Barrigol, o un contrato que en realidad es una concesión como el que tiene Falcondo, porque en este caso sería un contrato para que se extraiga un material que quien tendría la responsabilidad de comercializarlo, aunque pueda pasarlo, sería el Estado Dominicano. En ese sentido, está recogiendo uno de los elementos que el sector ambiental y los sectores mineros conscientes, que los hay muchos, estamos peleando para una nueva ley minera. De hecho, hubo una propuesta de ley minera que fue sometida a muchos debates, y entre todas las recomendaciones que hicimos de la Comisión Ambiental de la UAS, que hizo la Academia de Ciencias y que hicieron otras instituciones, estaba primero revisar el problema del derecho de propiedad, porque los mineros cuando lo quieren tocar, ¿qué decía Falcondo? ¿Qué decía? La propiedad, cuando se refería a los pinitos en Loma Miranda, porque ellos adquirieron eso por 100 millones, porque la ley minera le faculta adquirirlo, incluso si no lo adquieren, que se le declara de utilidad pública y se le transfiera para pasar a un régimen de propiedad privada. En ese sentido, todo el que vive ahora, por ejemplo, en alguna de las comunidades que en la región del Valle están dentro de las concesiones, están sujetos a ser desalojados, y si dicen que no, utilidad pública, y se van. Pero ¿qué ocurre? Que si tú quieres tocar el derecho minero, tú estás atentando contra la seguridad jurídica, pero ya tú has atentado contra la seguridad jurídica de la gente y del propio Estado Dominicano. En ese sentido, es un paso de avance. Ahora, ¿cuáles preocupaciones tenemos? La información, ¿qué son las tierras raras? Son por lo general metales de transición, le llaman los químicos, de dos series que tienen unos nombres raros, ¿verdad? Los lantánidos y los actinidios. Y esos elementos tienen una gran capacidad para dejar circular electrones alrededor de ellos, por lo tanto sirven para toda esta tecnología informática, y fundamentalmente su uso actual está en la tecnología militar y en la tecnología electrónica, pero en la electrónica fina, como se dice. Eso le da un enorme valor, igual que el litio tiene un enorme valor ahora, porque puede ser un componente fundamental para las baterías, para la acumulación de energía. Y en esta zona, no se olviden que hubo una vez un proyecto de investigar el litio en el lago Enriquillo, que chocó también con la característica de ordenamiento. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que la zona donde está, que cuando tú la ves en el mapa, bordea todo el tiempo el área protegida, en algún sitio muerde la zona de amortiguamiento, pero se ve que hubo una labor muy clara de Photoshop, como de limpiarla. En el mapa nosotros cogimos las coordenadas y lo pusimos en algunos sitios, se sobrepone, pero está claro que hubo un intento de separarlo, y en ese sentido saludamos la decisión del Estado. Nuestra preocupación es que la explotación de tierras raras
tiene un efecto mucho más contaminante que la del oro y la de otro. Habría que ver. Muy Pero no es el complicada. proceso, el No, no. procesamiento No, que es que- contamina. Claro, el procesamiento, por eso que estamos, pero hasta ahora, ¿qué estamos hablando? Solamente de de una extracción. exploración, De y una habrá que exploración. ver si se descubren qué tenemos y qué se propone como propuesta. Mucha gente que desconoce el problema de las concentraciones y las leyes, decía que de ahí se la estaban llevando hace tiempo, porque ahí se estaba llevando un material virgen, cosa que es verdad, pero es posible que aquello sirviera para protección, pero nadie puede explotar una mina de nada llevándose todo el material para procesarlo. Debe tener un nivel primario de procesamiento como el que plantea el juez, lo cual no lo hace mucho menos dañino y mucho menos contaminante, ni nos elimina las preocupaciones que tenemos. Volvemos el próximo Sí. sábado.